Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les queremos saludar en esta hora, ya siendo ya cerca de las 2 de la tarde. Damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, les saludamos de acá, desde Santa Elena 520, aquí en la comuna de Puente Alto. Y quien les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Muy contento de estar junto a ustedes en este tiempo de bendición espiritual para la gloria del Señor. Así que aprovechemos este tiempo de bendición. Estamos nosotros aquí ubicados en Santa Elena 520, casi esquina, mis amados hermanos, Eduardo Cordero, aquí en la comuna de Puente Alto. Estamos a unos 7, 8 minutos caminando desde la plaza de Puente Alto. Si en algún momento usted nos quiere visitar, que les saluda en esta hora su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. ¿Ya? Ahí viene la hermanita Francesca, que nos va a ayudar a poder compartir este tiempo en nuestro programa Doctrina Apostólica. Amén. Así que esperamos tener un tiempo de bendición. Ahí se está listando la hermanita Francesca para que pueda tomar lugar en este lugar de espacio radial, en este, ¿cómo llamarlo? En este escenario, en este sector que tenemos habilitado para nuestro programa Doctrina Apostólica. Amén. Así que dejamos a la hermanita Francesca para que nos pueda estar saludando. Amén, gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Les saludamos, como decía nuestro hermano Richard, desde acá de Santa Elena 520. Amén. Nos gozamos del Señor de poder estar en el programa en el día de hoy. Bueno, por lo general yo los días lunes estoy con la hermanita Axa, y hoy día, bueno, pues la bendición de poder estar acá con el hermano Richard, que es mi esposo, para haciendo el programa para la gloria del Señor. Amén, amén, amén. Parece que nos quedó un poco arriba la cámara, como que se ve como así, pero no, se va bien ya. Así que qué bendición de estar compartiendo junto a ustedes, mis amados hermanos en Cristo. Contento, hermano, porque el día de ayer estuvimos predicando la palabra del Señor, ahí evangelizando en la plaza de Puente Alto. Realmente aquí en Santiago, hermano, hemos tenido unos fríos, pero tremendos. Ayer hacía un frío impresionante, el día de hoy también hace un frío fuertísimo, pero estuvimos ahí predicando la palabra del Señor como habitualmente lo hacemos. Estamos de lunes a domingo en actividades, en la iglesia, hermano, en la radio, en diferentes lugares ministrando la palabra. Y los días miércoles estamos ahí a las 19:30 predicando ahí en la plaza de Puente Alto. Ayer fue una tremenda bendición, a pesar que no había mucha gente en la plaza, pero nosotros pudimos estar predicando allí, y sabemos que lo que nos mueve a predicar primero es obedecer a la palabra. Amén, ¿Ya? amén. No vamos simplemente a sentirnos cómodos, felices allí predicando, que eso sin lugar a duda sentimos el gozo, la alegría por predicar, es un gozo espiritual, pero vamos porque hay que obedecerle a la palabra de Dios. Así que ahí estuvimos predicando. Entonces predicamos por obediencia, y en segundo término predicamos también porque tenemos un profundo amor por las almas, y fue tremendo todo lo que pudimos ver en ese lugar, hermano. Cuánta gente joven, gente anciana, gente de diferentes edades, hermano, que vive botado allí, hermano, en una condición de calle, personas que llevan 20 años, 25 años botados en las calles, otros hermanos que llevan unos días, otro incluso, hermano, de repente usando lamentablemente el nombre de Dios, de que son evangélicos, que son cristianos, y en realidad usan ese lenguaje para acercarse a los hermanos para pedirle dinero. Entonces es un escenario complejo, pero allí nosotros estamos llevando la palabra de Dios. Amén, claro, ahí uno ve diferentes tipos de personas, cuentan su vida, cómo llegaron. Claro. Y a mí lo que más me impresiona es lo que ellos dicen que se acostumbraron a estar en la calle. Claro. Entonces, ahí uno piensa, uno dice, ¿cómo se van a acostumbrar a estar en la calle? Botado, no tener comodidad, pasar frío, pasar hambre, no poderse limpiar, ya. No, hacerse un aseo mínimo. Claro.
Entonces, la condición que llegan es lamentable y nosotros igual oramos por ellos para que el Señor los pueda ayudar. Y lo más penoso que hay personas que dicen, no, si yo era tenía tal cargo en la iglesia, yo era tal persona, yo hacía tal cosa. Entonces, ¿cómo una persona puede terminar de esa forma, botada en la calle, solamente porque dejan de lado a Dios? Entonces, pero el Señor es amplio en misericordia, entonces si ellos se acercan a Dios, Dios puede hacer esa obra en ellos. Pero lamentablemente muchas veces el corazón de ellos está duro, hay gente que se enoja, está como con rebeldía delante del Señor. Y de hecho, por ejemplo, de repente predica y uno escucha a esas personas terminar el texto, entonces uno queda impresionado de la condición que ellos están y ellos igual quieren terminar el texto. De hecho, hay personas que incluso quieren como predicarle a uno, es impresionante. Pero uno ve a esa gente y uno dice, uno debe cuidarse en la parte espiritual, cuidar el corazón, porque quizás, claro, no lleguemos, bueno, que Dios nos guarde y nos cuide de estar en esa condición como ellos. Amén. Pero hay gente que se aparta de Dios y no quiere nada con Dios, le da la espalda a Dios. ¿Pero por qué? Porque le dejaron una puerta abierta al enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y también la misma carne, porque también se hace alianza también con el enemigo. Amén. Así que es muy importante, hermano, que estemos en estos lugares públicos, visitar hospitales, cárceles psiquiátricos, asilos de ancianos, orfanatorios, porque es allí, hermano, donde Dios también nos va enseñando, así como Dios tantas cosas le enseñó a Jeremías observando. Hay mucha gente que es despistada, de repente Dios le está mostrando cosas con lo que él está viendo, pero, hermano, la persona no está atenta, no está con discernimiento. Entonces allí, hermano, donde también Dios nos enseña, nos va mostrando, y vemos, hermano, también que hay un porcentaje importante de gente que está en la condición de calle, no solamente por una crisis, un problema económico, un problema, hermano, social, familiar, etcétera, sino que hay personas que lícitamente están en una condición de calle porque no aceptan reglas, porque no aceptan normas, porque no aceptan las normas de un país, no aceptan las normas de por ejemplo, de una familia, de un hogar. Entonces, donde no quieren tener restricciones, prefieren vivir con escasez de alimentos, sin asearse, sin un techo, pero sin límites, sin restricciones. Entonces eso nos permite ver, hermano, la condición del hombre, que es una de las máximas antropológicas de la teología evangélica, que sostiene de que el hombre, hermano, nace pecador, ¿ya? No es que no es que el pecado lo haga pecador, no es que la práctica del pecado lo haga un pecador, sino que peca porque es un pecador. Ya nace pecador, y así dice la Escritura: en pecado me concibió mi madre. Y ahí tenemos los textos de Romanos capítulo 3, especialmente, hermano, el verso 23, Romanos 5:12, y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imagínense, hay gente que prefiere estar en esa condición, digamos, donde no hay restricciones, no hay normas, no hay reglas, no hay límites, pero pueden hacer lo que quieran. Ya, yo pensaba, hermano, bueno, para los que han estudiado un poco acerca de la historia del pensamiento secular, digamos, en el campo de la filosofía, pero esto hunde sus raíces básicamente ya desde una parte conceptual, desde una base conceptual. Esto parte en el siglo XVII, y haya una labor más desarrollada o un desarrollo mayor en este concepto totalmente pagano, anticristiano, en el siglo XVIII allá en Francia, en el periodo de la Ilustración, donde, hermano, los filósofos de la Ilustración, básicamente de Francia, enseñaban, entre ellos Jean-Jacques Rousseau, enseñaban que la verdadera libertad implicaba no tener restricciones. O sea, esa es la mentalidad del hombre caído, del hombre sin Dios, no restricciones. Todo lo que le suene a figura de autoridad, todo lo que le suene a límites, para ellos es, hermano, es restringir sus libertades. No ven el beneficio.
Hay un beneficio tremendo, hermano, cuando Dios nos, por ejemplo, cuando Dios nos dice, no hagan esto otro. No es simplemente que haya una provisión allí, una provisión, sino que Dios nos quiere librar de algo. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de este fruto, ¿para qué? Para hostigarlo, para incomodarlo, para molestarlos, no, porque quería evitarles la muerte. Entonces, las provisiones, en este caso de Dios, Amén. que están, hermano, allí en las Escrituras, son siempre para nuestro bien. Qué tremendo, hermano. Así es. Entonces, el mundo ve la libertad como libertinaje. Claro. En cambio, la fe cristiana, hermano, entiende que la libertad tiene parámetros, tiene límites establecidos por Dios. Amén. Claro, y, uno escucha a mucha gente que no, claro, no le gustan las reglas. Claro. Le gusta hacer lo que quieren. Y de hecho, claro, si una persona vive en un país, tiene que tener restricciones, si no cualquiera haría cualquier cosa. Ya, no es, por ejemplo, no sé, por la misma ley del tránsito, hay reglas, hay límites, y si es que eso no se cumple, obviamente va a tener una consecuencia. Claro. Entonces, ¿qué más las cosas espirituales? O sea, Dios pone límites, pone límites, y como decía el hermano Richard, para cuidarnos. Ya uno, poco menos es como somos como estos niños como caprichosos, no me dejan hacer esto, no me dejan hacer esto otro, pero no vemos el por qué, no vemos el motivo por qué Dios nos prohíbe hacer tales cosas. Es para cuidarnos. Por ejemplo, yo pensaba cuando el Señor le habla a Josué y le habla a las personas que iban con Josué, cuando iban camino para conquistar las tierras, le decían, ustedes vayan. Y le empieza a dar como instrucciones, le dice, ahí hay ídolos, pero ustedes no tienen que ser como ellos. Claro. Le empieza a dar instrucciones. ¿Para qué era? Para que ellos guardaran su corazón, para que ellos no cayeran en la idolatría, para que ellos no cayeran en diferentes cosas de los pueblos paganos. Porque el Señor conocía cómo eran los pueblos paganos. Eran sanguinarios, adoraban otros dioses, y para ellos todo era permitido. Entonces Dios les dice a ellos que ellos tienen que cuidarse, guardarse, aunque ellos van a pasar por diferentes ciudades, pero ellos tenían que seguir con el temor del Señor. Entonces es lo mismo con nosotros. Uno muchas veces dice, pero no sé, me imponen esto, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes. Claro, los adolescentes jóvenes, claro. Claro, que ellos se sienten como poco menos las víctimas, que no pueden hacer nada, quizás, pero no es así. Dios nos dice, no hagan esto otro para cuidarnos. Entonces, realmente uno debe considerar aquello, no ver solamente esas restricciones, sino que ver en qué me va a beneficiar aquello, lo que nos dice el Señor en la palabra. Entonces, lo que tú comentabas de las personas que lamentablemente son indigentes y están en la calle, claro, a ellos les gusta hacer las cosas a la manera de ellos, no tener alguien que lo esté mandando, ellos hacer lo que ellos quieran. Lamentablemente es así. Claro, y esto también se extrapola también, por ejemplo, a cuando hay gente que no quiere ir a una iglesia, Claro. no quiere tener un pastor, Claro. no quiere que alguien los guíe, no quiere pertenecer a una iglesia local. Mucha Porque, responsabilidad. claro, de esa manera no tienen que rendirle cuenta Claro. primeramente a Dios, tampoco al ministro, a quien le guía en la fe. Entonces llevan un evangelio a su pinta. Claro, yo me acordaba del texto que me parece que Pablo, que dice que hay cosas que ellos lo tomaron como libertinaje. Claro. Ya, entonces, claro, tenemos libertad en Cristo. Con Cristo somos libres, ya, como dice la Escritura. La verdad nos hará libres. Somos libres en Cristo, ya no estamos encadenados al mundo, ya, al diablo, ya, pero sí somos libres en Cristo, pero Dios también nos pone reglas, nos pone los mandamientos de Él, para que nosotros no nos sobrepasemos de aquello. Entonces, que el Señor nos ayude a entenderlo de esa forma. Claro, pensaba yo también, por ejemplo, en cómo, porque estaba mencionando un poco a grosso modo lo que estuvimos compartiendo ayer, predicando el Evangelio en la calle, y nosotros básicamente, hermano, y así todos los cristianos que predican en diferentes lugares,
llevamos a la persona a entender que la solución al dilema del hombre, desde su naturaleza pecaminosa a preguntas existenciales, es la persona de Cristo. Amén. Solamente Cristo puede salvar a esa persona, transformarla, liberarla por su obra en la cruz. Amén. Entonces, hermano, en ese trabajo nosotros le explicamos a las personas que por ningún motivo la religión va a poder cumplir lo que solo hizo Cristo. Amén. Por nosotros. Ayer fue, básicamente, es el centro de lo que me estuve predicando ayer, mis amados, que la religión, por muy alta que sea, como por ejemplo la religión del judaísmo, el judaísmo no pudo salvar a Nicodemo. Ya el judaísmo, con todas sus interpretaciones farisaicas, con sus tradiciones, no pudo salvar a Nicodemo. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo por medio de la fe y el arrepentimiento. Tenía que convertirse aquí a Cristo y de esa manera podía entrar al reino de los cielos. Entonces, el centro de la predicación en la calle es ese. Amén. Ya es hablar de Cristo, es evangelizar, es llevar la buena noticia para que la gente se vuelva al Señor. Así que fue un tiempo Amén. De tremenda bendición, hermano, y conversamos con diferentes personas allí, porque también hay un aspecto de evangelismo de persona a persona, hay también un evangelismo público, y nosotros tratamos de que todos estos espacios que Dios nos da, poder sacarle mayor provecho para predicar la palabra del Señor. Amén. Así que estamos contentos de haber tenido esa dicha el día de ayer y animamos a todos los hermanos en sus respectivas iglesias a que puedan, hermanos, nuevamente retomar su tiempo de predicación a la calle, estar predicando la palabra, estar evangelizando. Amén. Vamos, hermanos, a estar compartiendo la palabra. Hoy hemos comenzado nuevamente nuestros programas aquí en la Radio Fe ya en este nuevo mes, mis amados hermanos, y queremos agradecerle a todos los hermanos que Amén. Contribuyeron a nuestro programa Radial Doctrina Apostólica, Amén. Porque para que nosotros estemos saliendo ahora por Radio Fe 1460M, pagamos un valor de 300,000 pesos, indudablemente más los costos asociados a hacer el programa, y queremos darle gracias al Señor por todos los generosos que no solamente se gozan con el programa, sino que aportan Amén. Con una ofrenda para que nosotros podamos pagar este espacio y así podemos enseñar gratuitamente la palabra del Señor. Sepan, mis amados, que les tenemos en nuestra oración a todos los que bendicen este ministerio de la palabra, especialmente, más que, bendecir a nosotros directamente, bendicen el pago del programa Doctrina Apostólica. Muchas gracias. De verdad que es una tremenda bendición para nosotros que ustedes nos colaboren para estar nosotros en estos medios de gracia. Amén. En esta oportunidad vamos a compartir una pequeña reflexión ahí en Efesios. A ver si la maestra Francesca nos ayuda. Y en Efesios capítulo 6 vamos a hablar un poquito acerca de cómo Pablo se consideraba un embajador. Ya se consideraba un representante del Evangelio de Cristo. Amén. Ya, mucha gente, hermano, es embajador de su corporación, es embajador de su institución. Ya, hay gente que se pone la camiseta de tal corporación, de tal institución, se jactan, se enorgullecen, pero muy pocos de ellos se presentan, hermano, como un embajador de Cristo. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, se consideraba un embajador, un representante del Evangelio de Cristo, del Señor Jesucristo. Y eso, mis amados hermanos, también le trajo muchos dividendos espirituales porque nunca perdió el foco. Amén. Ya nunca perdió el norte. Nunca pensó que se estaba promoviendo el mismo. Amén. Ya, tristemente hoy día vemos todo esto que tiene que ver con los ministerios unipersonales, que los ministerios giran en torno solo a una persona. Y esa persona muchas veces no es Cristo, es el mismo predicador. No, yeah. En cambio, Pablo se consideraba un embajador. Estando en libertad, era embajador. Estando preso en una cárcel, se sentía embajador. O sea, la visión, el sentir de él era, mis amados hermanos, que la palabra llegase a todos los hombres que el Señor en su bondad fuese colocando en su camino. Así que vamos a leer Efesios capítulo 6,
Amén. versículo del 18 al 20. Amén. Y nos va a leer el texto la hermanita Francesca. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, Tremendo. por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Claro, hable de él. Hable. Hable de él como debo hablar. Ya, entonces, mis amados hermanos, en esta porción bíblica, nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo toca un elemento primordial que siempre debe estar en la vida nuestra y que constantemente, hermano, tenemos que estar luchando para mantenernos en esa línea, que es la oración, Amén. que es la súplica, que es velar. Esto implica hacer una vigilia por las noches, ya que es, hermano, hacer intercesión. Entonces aquí tenemos términos claros. Amén. Número 1, oración. Número 2, súplica. Número 3, vigilia. Y número 4, hermano, intercesión. Intercesión. Anótelo usted por allí. Ya estamos hablando primero de oración. Dos, de súplica. Súplica implica un ruego, un quebranto en esa oración. 3, vigilar. Esto implica estar orando, estar leyendo la palabra, estar siendo ministrados. Y número 4 implica, hermano, en la vida del creyente, para tener una profunda vida consagrada, tener un tiempo de intercesión. O sea, cualquier cristiano, ya independiente de la corporación a la que pertenezca, tiene que tener estas 4 acciones, estos 4 ejercicios espirituales. O sea, el apóstol Pablo, hermano, nunca fundamentó su ministerio únicamente en un aspecto conceptual. Evidentemente que la doctrina es esencial, la doctrina bíblica, la palabra de Dios, pero esta misma palabra te llama a ejercitarte espiritualmente. Entonces muchas veces, hermano, queremos hacer la obra de Dios sin considerar estos 4 elementos. Queremos ir a predicar a la calle, queremos evangelizar, queremos visitar un campamento, queremos, hermano, llevar adelante una obra en la iglesia, en algún departamento, departamentos jóvenes, de varones, etcétera, pero sin estos 4 elementos. Y naturalmente el 5.º elemento es esencial, que es conocer la palabra de Dios. Entonces no podemos querer hacer lo espiritual ya ignorando o dejando de lado estos 4 ejercicios, y sobre todo el 5.º, que implica el estudio de la palabra de Dios. Amén. Claro, porque una persona que no está que no está orando, no está suplicando, no está velando, no está intercediendo, tampoco Claro. leyendo la palabra, Méteme en la piel. es algo que o sea, se nota, ya se nota cuando es así, que no están en aquello, pero también se nota cuando se están haciendo todos esos ejercicios espirituales. Entonces, yo pensaba, porque uno dice, Pablo soportó todo esto, Pablo soportó aquello, Pablo soportó que le pegaran, Pablo soportó que no le recibieran, que él era cristiano, Pablo soportó esto, todo. Uno de los relatos habla que lo dejaron casi muerto. Entonces, claro, pero ¿por qué soportó todo aquello? No fue porque Pablo, él humanamente haya sido tremendo, Claro. sino que porque se tomó de estos pilares que nosotros también necesitamos, ya, porque uno muchas veces deja de lado aquello, o hace una pura cosa, de estas 5 cosas hace una o 2, pero hacer todo aquello nos va a ayudar bastante, porque sobre todo en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque acá dice y velando en ello con toda perseverancia. O sea, también usa la palabra perseverancia, no es algo que lo haga esporádicamente o hacerlo una vez al mes, una vez al año, sino que esto hay que hacerlo continuamente, con perseverancia. Claro. Entonces, Pablo
él estaba escribiendo esto porque él lo hacía, obviamente. Uno muchas veces habla cosas que uno ni siquiera tiene el deseo ni siquiera de hacerlo, como los fariseos en alguna medida. Pero Pablo, yo creo que él vivía aquello, él oraba, él buscaba de Dios, él suplicaba a Dios, o sea, él tenía todas estas características y le decía, y le decía a los hermanos que también tomaran esta misma actitud y quisieran aquello. Tremendo. Y el verso 19 dice, y por mí, y súplica por todos los santos, ¿ya? Verso 18. Verso 19, y por mí, Amén. a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Ya, o sea, Pablo es tan humilde, hermano, Pablo es tan humilde que pide la oración para que Dios le dé palabra, ya le dé palabra ungida, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, Pablo entiende cuán necesario es que Dios coloque las palabras en la boca de la persona. Amén. ¿Ya? Entonces, hermano, tenemos este quinto elemento, hermano, que sería la necesidad de tener palabra iluminada en nuestra boca. Amén. ¿Ya? O sea, es necesario, indudablemente, hermano, hacer estudios. Nosotros frecuentemente estamos estudiando la palabra, hacemos estudios bíblicos, aquí hacemos lo que se denomina diálogos pietistas, pero entendemos, hermano, que hay algo que también da el Espíritu, que es la palabra iluminada. Amén. Entonces, cuando hay oración, cuando hay súplica, cuando hay vigilia, cuando hay intercesión, cuando esa persona cristiana tiene ese nivel de consagración, lo que va a suceder, hermanos, es que va a venir la iluminación. ¿Qué es lo que implica la iluminación de la palabra? Implica que el Espíritu Santo te da palabras, por ejemplo, palabra iluminada, que es que el Espíritu te hace entender la palabra para luego comunicarla. Amén. Y juntamente con ello, que es lo que de repente los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, la iglesia histórica no creen, es que el Espíritu te puede dar palabra de ciencia, te puede dar palabra de sabiduría, te puede dar palabra para una persona en el momento en que, por ejemplo, está oyendo esa prédica y que puede estar pasando alguna situación compleja, que solo la persona sabe, pero el Espíritu, donde es Dios, también lo sabe. Gloria. Es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Entonces, se da cuenta que Pablo nos dice, bueno, yo sé hebreo, yo sé griego, yo sé latín, yo conozco arameo, conozco lenguas caldeas, conozco el pensamiento de los filósofos, así que yo no voy a pedir la oración para recibir revelación, iluminación, palabras de ciencia, no, yo voy y profesionalmente hablo, no. Pablo, hermano, nos muestra claramente que él, a pesar que es un apóstol, amén. A pesar que es un apóstol que fue llamado por Cristo, Pablo reconoce su dependencia, ya su dependencia a lo que el Espíritu Santo le pueda dar. Y le pide a los hermanos que estén también orando por él. Amén, impresionante. Como tú mencionabas, cuando uno busca del Señor, el Señor va dando palabras, claro, va dando esa iluminación, como que yo he escuchado a varias personas cuando dicen, no, yo no sé de dónde sacan como esa esencia del texto, del versículo, porque claro, uno muchas veces lee la Biblia, pero no le toma como ese, no sé, como entre líneas, no sé cómo decirlo, que claro, es la iluminación, claro, de la enseñanza palabra, espiritual. Claro, la enseñanza espiritual, pero eso solamente lo da el Señor y a través de que uno esté orando, buscando del Señor. Entonces, Pablo, claro, como decías tú, Pablo siendo un apóstol, él también necesitó de aquello. Ya él no era, autosuficiente. Claro, porque él podría haberlo dicho, porque él tenía muchos estudios. Claro. Muchos estudios, entonces él podría haber dicho, no, según el estudio que yo hice, porque a mí me enseñaron tal cosa, yo saqué tal deducción, y yo creo que es así, pero no, él, bueno, como dice la Escritura, todo lo otro lo dio por basura. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque
de esa forma él pudo dejar que el Espíritu Santo también tratara con él. Ay, esto no habla de una humildad. Claro. ¿Ya? Porque piensa usted, hermano, que de repente hay gente que va creciendo tanto, y ojo, va creciendo solo en una iglesia local, y tiene 1, 2, 3 honras, y ya la persona, hermano, no toca el suelo. ¿Ya? O sea, se sube con una arrogancia a predicar la palabra, se siente tremendo, y casi nunca pide la oración, casi nunca le dice, ore a alguien, ore por mí, suplique por mí, interceda por mí. ¿Ya? Y sabe que eso habla mucho de la autosuficiencia de la gente. Hay personas que de repente se leen un libro de teología, hermano, y ya se creen, pero los grandes exegetas, ¿cómo él le va a pedir la oración a los hermanos? Nosotros con el tiempo, hermano, hemos entendido esto que evidentemente le ministró el Espíritu Santo a Pablo, que él nunca debía perder la dependencia hacia el Espíritu. Amén. Hoy día vemos una dependencia hacia el intelecto y no hacia el Espíritu Santo. Amén. Y esto no significa que uno va a dejar de lado el estudio, no, porque el mismo Espíritu Santo te va a llevar a estudiar la palabra. El mismo Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, San Juan 5:39, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, nosotros, hermanos, debemos constantemente estar estudiando, indagando, profundizando, pero eso no va a significar que uno va a dejar de tener, hermano, esa dependencia del Espíritu Santo. Lo vemos muchas veces en las prédicas ortodoxas, prédicas muchas veces, hermano, doctrinalmente correctas, sin presencia de Dios, sin rema de Dios, sin iluminación de Dios. ¿Y dónde radica el primer problema? Autosuficiencia. Vamos a notar aquí, préstame un poquito aquí, lo voy a poner yo acá. Autosuficiencia. Uno de los grandes problemas, mis amados hermanos, es la autosuficiencia. ¿Ya? Hoy día yo compartía con el pastor Isaías, que lo vi aquí conectado. No sé si aún estará conectado, pero estábamos conversando, casi una hora estuvimos conversando con el pastor Isaías, que es pastor de la Asamblea de Dios y misionero. Lleva muchos años acá en Chile, pero ha predicado en gran parte de Latinoamérica, ha estado en Israel, ha estado en diferentes lugares, es un pastor brasileño, radicado acá en Chile, bueno, estuvimos conversando y al final yo le dije, pastor, ore usted por mí, y Dios me confirmaba esto con esta palabra, porque qué importante es que uno pueda estar pidiendo la oración. ¿Ya? De repente yo voy a un culto, mi esposa es testigo, llego a algún lugar y de repente voy y le digo al pastor, a un hermano, a un anciano o a alguien que me mueva el espíritu, yo voy a predicar y le digo, hermano, ora usted por mí. Me coloco de rodillas y ora el hermano o la hermana, etcétera. Porque debemos constantemente tener esa dependencia. En una oportunidad le preguntaron a uno de los pastores más connotados en Inglaterra y en Londres de que cómo podían manifestar su amor hacia él, hacia ese predicador. Y el predicador, ¿sabe lo que le respondió? Que era un pastor también, era predicador, maestro, pastor, etcétera. Le dijo, una de las mejores maneras en las cuales usted puede manifestar su amor a mí es que constantemente me tenga en sus oraciones. Gloria. Qué tremendo, hermano. La mañana hablaba con el hermanito Albert y le decía, hermano Albert, estuvimos conversando de diferentes cosas, y yo le dije, hermano Albert, téngame ahí en la oración. Entonces, hermano, qué importante es que nosotros podamos estimularnos a estar orando. Ya, por ejemplo, las personas que para ti han sido una bendición, ¿los tienes en oración? Tu pastor, ya local, ¿lo tienes en oración? Si te congregas con algún pastor, presidente, obispo de una corporación, oras por él, ¿lo tienes frecuentemente en la oración? ¿Cuántas veces de repente, hermano, oímos a pastores que cuentan cuál es el peso de la obra? Y muchas veces ellos mismos han concluido que ven que la iglesia no ora por ellos, no intercede por ellos. ¿Por qué? Porque idealizan a ese hombre.
lo ven casi como alguien que nunca va a fallar, que nunca va a caer, que nunca se desanima, que siempre tiene iluminación, que todo le sobra. ¿Ya? Pero esa no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica es que los hombres de Dios, aunque eran apóstoles, necesitaban la oración del pueblo de Dios. Piensa tú, hermano, que un pastor, un líder frecuentemente está orando por personas, intercediendo. Oye, ¿no necesitará tu oración? ¿No necesitará tu intercesión? ¿No necesitará que Dios le ilumine la palabra? Yo pensaba, hermano, en esto que, por ejemplo, de repente uno se congrega en una iglesia y tal vez a más de alguno de nosotros nos pueda haber pasado, chuta, la prédica hoy día como que no fue tan clara. Y rápidamente la persona como que cuestiona, oye, al pastor le está faltando iluminación, está predicando lo mismo, está repitiendo lo mismo. Y la gente, en vez de decir, voy a ir a la oración, tal vez Dios me quiere reiterar lo mismo a mí, a lo mejor yo necesito cambiar en esta área, o a lo mejor al pastor le está faltando iluminación, voy a orar por él. En vez de murmurar, en vez de decir siempre predica lo mismo, voy a ir a la oración, lo voy a ayudar espiritualmente de esta manera. Voy a pedirle a Dios que le ilumine a él la palabra. Amén. Claro, porque acá dice, y por mí, sale, como dices tú, que le pedía a los hermanos que oraran por él. Entonces, él siendo el apóstol, porque es uno de los más destacados en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, él también necesitó de la oración de los hermanos. Entonces, quizá alguien puede decir, no, pero es que mi oración, ¿qué va a ser? Claro. Se sienten quizás como, no, pero si yo oro, quizás Dios no me escuche, no sé, y ¿qué va a escuchar mi oración por el pastor? Claro, pero es importante que nosotros estemos orando ya por nuestros líderes, por los pastores, porque, por ejemplo, Pablo, imagínense, estaba preso. Y él pedía que oraran por él para que él pudiera hablar con denuedo, o sea, hablar de Cristo, a pesar que él quizás podría haber dicho, no, yo ya no hablo más de Cristo, ya no hablo más del Evangelio. Con todo lo que estoy viviendo. Claro, con todo lo que me está pasando, yo ya no quiero seguir hablando de Cristo, ¿no? Él al contrario dice, oren por mí para yo poder seguir predicando. O sea, realmente Pablo fue un tremendo ejemplo. Entonces, claro, hay gente que quizás siente como vergüenza quizás de pedir la oración, ¿no? Es que quizás qué van a pensar de mí, por qué estoy pidiendo la oración, pero no, o sea, uno debe estar orando por los líderes, porque uno sabe que el enemigo siempre va a querer, bueno, el cristiano tiene un enemigo, el primer enemigo que es el diablo, ¿cierto? Pero a los que están liderando, el enemigo siempre va a querer atacar los malos, va a querer destruir. ¿Por qué? Porque están trabajando para la obra del Señor. Entonces, como Pablo dice, se acordaran por él, que suplicaran por él, ya quisieran vigilia, velaran por él, porque él lo dice a fin, o sea, el propósito de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, él estaba pidiendo aquello, no era para él, no estaba pidiendo algo de lujo o algo que no fuera algo importante, sino que él que quería que oraran por él para que él pudiera seguir hablando, o sea, seguir predicando el Evangelio. Entonces, realmente el cristiano está en una lucha espiritual, está en una lucha. Y cómo podemos nosotros apoyar a nuestros líderes es estar orando, suplicando, como decíamos delante, estar velando por nuestros líderes, porque Pablo, él pidió, a él no le dio vergüenza pedir la oración. Claro, no, chuta, ¿cómo voy a pedir yo la oración si soy un apóstol? Claro, pues entonces... No dijo eso. Entonces ahí uno ve que Pablo era humilde, o sea, era humilde,
porque el orgullo quizás muchas veces también nos impide pedir la oración, nos impide pedir que oren por uno. Entonces, que el Señor nos ayude. Tremendo ya, impresionante. Vamos a estar leyendo los comentarios. Mira, ahí tú te metes así. No ahí. sé que los tengo, no me salió. Ya, no, pero para que te salgan todos tienes que salirte, te metes así y luego colocas todos los comentarios. Es una interesante temática, hermano, para que nosotros podamos entender que las personas que nos presiden también necesitan nuestra oración. ¿Ya? La gente que usted tiene por delante, que es su ejemplo, su modelo, su guía, su pastor, es su encargado de obra, también necesita la oración. No es un superhombre. Ya en la teología de la prosperidad, en el movimiento neopentecostal, la gente allí es vista como superhombres. Amén. Ya, pero nosotros los cristianos no tenemos esa concepción del líder, del guía, del pastor, del modelo. No, nosotros vemos en él un ejemplo que es falible, que necesita nuestra oración. Amén. Ya, no sé si ustedes orarán por nosotros, de hecho, pero le animamos a que oren por nosotros. Necesitamos de sus oraciones. Léanos nomás, hermanita Francesca. Hermana Consuelo nos dice: gloria a Dios, que el Señor Jesucristo, bendiciendo sus vidas y el propósito de la enseñanza sea edificante como siempre para la gloria de Dios. Bendiciones. Amén. Un saludo a la hermanita Majalé y a nuestro hermano Milton. Milton, gloria a Dios. Y de la radio nos dice bendiciones desde Radio Fe. Amén. Amén. Saludos a nuestros hermanos y a todos los hermanos que nos escuchan por la radio. Claro. Nuestra hermana Karen nos dice: buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Saludo a la distancia. Amén. Un saludo a nuestra hermanita Karen. Nuestra hermana Alba nos dice: gloria a Dios por su palabra que siempre ministra mi vida, y gracias Dios por la vida de sus siervos, mi hermano Richard y hermanita Francesca. Gloria al Señor. Saludos a nuestra hermanita Amén. Alba. Tu hermano Jonathan Andrés Naranjo nos dice: bendiciones, mi hermano Richard Riquelme junto a su amada esposa. Un gran abrazo, son de gran bendición. Un saludo a nuestro hermano Jonathan. Gloria a Dios. Nuestra hermana Maribel Facunda Fares nos dice: Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Le enviamos un cordial saludo desde Quito, Ecuador. Un saludo para Quito. Nuestra pastora Cecilia nos dice: muchas bendiciones, mi hermano Richard, hermana Francesca. El Señor les use en esta tarde. Son de tremenda bendición para nosotros. Amén. Un saludo a la pastora Cecilia. Amén. La pastora Cecilia. Saludo también a la hermanita Axa, que no ha escrito. Amén. El pastor Isaías nos dice: entonces, hermano Richard Riquelme, la paz del Señor, que tengas un maravilloso programa Doctrina Apostólica. Gloria a Dios. El hermano Jorge Esteban Serrano nos dice: amén, mi hermano Richard. Dios bendiga al hermanito Jorge, gloria a Dios. La hermana Yeta Argueta nos dice: bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Hace tiempo que no se llama nada la hermanita Norma. Desde New York. Gloria a Dios. Amén. Eso tengo yo, no sé si... Amén. El pastor José, ¿lo leíste? ¿Son ahí? No, ese no me Ya. sale. Nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard. Saludos desde aquí de Estados Unidos. Firmes y adelante. Gracias, mi amado. No sé. Ese también leíste, el de la hermana Consuelo. ¿Ese? Gloria a Dios, que el Señor Jesucristo sea bendiciendo sus vidas y el propósito de la enseñanza sea edificante, como siempre, para la gloria de Dios. Bendiciones. Amén. ¿Ese le leo? Sí. La hermana Nelly me salió acá. Amén. Ya. Dios me los bendiga, mis amados hermanos Richard y Francesca. Tu hermano Carlos Alberto Gutiérrez nos dice: amén. Todos los días están en mis oraciones. Gloria a Dios. Qué lindo. Amén. Qué bendición. Así que, hermano, hay que orar. Hay que orar. Hay gente tal vez que va a decir: no oro ni por mí, voy a orar por él. Si nosotros, y especialmente sus pastores, han sido de bendición, hay que tenerlo en la oración. Amén. Ya, hay que estar intercediendo. Por más que usted vea que ese hombre de Dios está siendo usado, más hay que orar por esa persona. El maligno va a querer robarle la bendición. El maligno va a querer interponerse o impedir el avance de ese ministerio. El maligno va a querer enviarle una enfermedad. El maligno va a querer dañar a su entorno. El maligno va a querer arruinarlo económicamente. El maligno va a querer desanimarlo y que el Señor lo reprenda. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estar orando por los hombres de Dios. ¿Ya? Hay gente que es buena para tirarle flor al hombre de Dios. ¡Uy, usted es un gran hombre de Dios!
y no eleva ni una oración de 1 minuto. Así es. O sea, hay que orar por los siervos de Dios. Líbrelos del mal, líbrelos de la ruina, líbrelos de tentaciones, líbrelos, Dios mío. ¿Me entiendes? O sea, esa debe ser la oración y nosotros debemos imitar a Pablo, ser humildes. Hermano, voy a ir a predicar, oren por mí. Hermano, tengo que ir a tal lugar, oren por mí. Hermano, clamen por mi vida. Qué lindo, hermano. Gloria al Señor. Qué bendición. Entonces, el apóstol Pablo pide la oración, número 1, para que Dios le dé iluminación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Número 2, Pablo pide la oración para entregar la palabra con denuedo. 2, el apóstol Pablo, anótalo tú por allí, el apóstol Pablo pide la oración para entregar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, con denuedo. Qué tremendo, hermano. Es esto, hermano, una tremenda realidad. Nosotros, para predicar el Evangelio, necesitamos denuedo. ¿Qué es el denuedo? El denuedo, mis amados hermanos, el denuedo es valor, es valentía, es intrepidez, es brío, es, hermano, determinación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo para predicar el Evangelio, tú para predicar el Evangelio, tú no necesitas solo ser educado. Eso es una parte. Tú necesitas algo del Espíritu. ¿Qué? Iluminación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y juntamente con ello necesitamos un denuedo, es decir, un valor espiritual. Necesitamos la fortaleza, la energía, la vitalidad del espíritu. Es algo espiritual. Predicar es una acción espiritual. Por eso, si tú pones a un predicador y por otro lado pone a un político, los dos pueden hablar en público, pero no es lo mismo. O sea, que alguien sepa hablar en público no significa que esa persona tiene denuedo. Puede ser un orador, puede ser una persona que tenga un cierto grado de carisma para llamar la atención, pero eso no significa que esa persona tiene denuedo. El denuedo es una obra del Espíritu Santo en la persona que lo capacita para hablar con valor, con vitalidad, con determinación, con convicción. O sea, ¿te das cuenta, hermano? Esto, y por favor anótalo tú por allí, esto no es lo mismo que ser simplemente un orador. O esto no tiene que ver, mis amados hermanos, con hacer cursos de oratoria. ¿Viste que de repente dan cursos de oratoria? No. No, o sea, esto tiene que ver con algo del Espíritu. Y nótese, hay personas que dicen, pero es que yo no tengo esa personalidad. Yo no tengo eso dentro de mi carácter. Es que aunque nunca lo hayas tenido eso no es una razón. ¿Por qué? Porque el denuedo viene de Dios. Entonces tú puedes ser introvertido, tú puedes ser tímido, de acuerdo a la personalidad que has tenido por años. Pero te conviertes a Cristo y el Espíritu Santo te puede dar de nuevo. Imagínate, Pablo dice, oren por mí porque para predicar la palabra necesito de nuevo. Alguien podría haber dicho, pero ¿cómo le está viendo de nuevo? Si cuando no era cristiano, cuando era un fariseo, hablaba delante de profesores, de otros judíos, hablaba en la sinagoga. Entonces, ¿por qué está pidiendo la oración? Si él tiene la personalidad, es que no significa que el denuedo sea como algo propio de la personalidad de alguien. Tal vez alguien puede tener un cierto desplante natural, pero el denuedo es algo espiritual. Es algo que da el Espíritu de Dios. Es tremendo. Bueno, yo le pido al Señor de ese denuedo. Amén. Porque como dices tú, pues igual es como... Claro, porque hay gente que tiene desplante, o sea, de que lo tiene la personalidad de hablarle a multitudes, de hablarle a personas. Ya uno ve, no sé, a la gente secular, por ejemplo, los presidentes,
las personas que están como metidas, sobre todo en la política, como que tienen harto desplante para hablar, como que capta la atención de las personas, por algo tienen tantas personas que lo están siguiendo. Claro. Ya tienen el desplante, llaman la atención, pero ellos no tienen algo que tienen los cristianos, ya que los cristianos tienen eso del Espíritu Santo, y que llama la atención, pero no de una forma humana, sino que algo sobrenatural, que es lo que es lo que pone el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, necesitamos de eso. Amén. O sea, si Pablo, siendo, como tú mencionabas, una persona muy capacitada, él podría haber, no, si esto es fácil, po. Claro, ahora ya no voy a hablar del judaísmo, voy a hablar de Cristo, pero al final es lo mismo. Estoy acostumbrado a esto, a hablar en público. Claro, va a ser lo mismo. ¿Para qué yo me voy a esforzar más? No, yo cambio, ¿cómo se le puede decir? Lo que uno escribe, el bosquejo, no sé. Pero es lo mismo, ¿no? Porque Pablo veía la diferencia, que lo que él iba a hablar ya no era algo solamente de, como él hablaba de religión, del judaísmo, sino que era el poder de Dios, era la palabra del Señor, porque algo dice, con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, él iba a hablar del Evangelio, él no iba a hablar ni de él, ni tampoco del judaísmo, él iba a hablar de Cristo. Entonces, él necesitaba ese denuedo de parte del Señor. Es tremendo, hermano, porque esto también habla de humildad. Claro. De humildad. Oye, Pablo, ¿en cuántos lugares ya, para esta época, en cuántos lugares ya habrá predicado? Habría predicado en cientos de lugares, y aún así está diciendo, oren por mí, necesito de nuevo. Tal vez más de alguien podría haber dicho, me está pidiendo la oración por de nuevo. La otra vez, hace unos años atrás, se paró en el Areópago ateniense a predicar. No, se cree humilde. No es que se creía humilde. Reconocía que necesitaba esa capacitación del Espíritu. Amén, amén. Qué tremendo, hermano. En cada ocasión que nosotros vayamos a la calle, vayamos a un campamento, vayamos a una cárcel, vayamos a un hospital, vayamos a visitar a alguien y que queramos pedir, digamos, el ser usados, tenemos que pedirle a Dios, Dios mío, deme de nuevo. Amén. Necesito este denuedo, necesito esta capacitación del Espíritu en mi personalidad para predicar ¿con qué? Con valentía. Amén. Mira qué significa la palabra denuedo. La palabra denuedo también implica cualidad de atreverse. Atreverse también implica esforzarse. Esforzarse. Qué tremendo, hermano. Esforzarse. Qué lindo, hermano. Amén. Yo me acuerdo, hermano, que las primeras veces que me fui a predicar con el Señor solo a la calle, por ejemplo, llegaba al lugar y andaba con el Señor nomás. Le estoy hablando, tenía unos 25 años para ese momento, y me paraba, y yo en mi humanidad, yo decía, ¿qué voy a decir? No hay nadie aquí, no hay ningún hermano que esté diciendo amén, aleluya. O si alguien se quiere abalanzar en contra mía, nadie me va a defender, digamos, terrenalmente. O si todos me ignoran, tal vez alguien va a decir, mira, está haciendo el ridículo. En mi humanidad, ¿me entiendes? Venían esos pensamientos. Y también yo decía, ¿qué voy a decir? ¿Y cómo lo voy a decir? ¿Y si de repente no sé qué decir y me quedo en blanco? Es mi humanidad. ¿Y saben lo que hacía? Me paraba, clamaba, Dios mío, he llegado hasta esta plaza, deme palabra, no sé cómo predicar, le necesito, ayúdeme, su Espíritu Santo está aquí conmigo, deme de nuevo, deme valentía espiritual. Y contaba, 1, 2, 3... Y me ponía, yo decía, voy a contar hasta 3 y voy a sacar la primera palabra. Y ya después el Espíritu iba dando palabra al Espíritu. Gloria a Dios. O sea, te das cuenta, hermano, que hay que atreverse. ¿Ya? O sea, hay mucha gente, hermano, que dice que yo no me atrevo a salir en el punto. Oye, si tú le pides a Dios de nuevo, hay que atreverse. Amén. De repente uno se anda como escondiendo. Que no me saquen a mí en el evangelismo, que no me saquen a mí, por favor, que no me saquen a mí. Y cuando lo sacan, transpira. Oye, y resulta que está transpirando
y no está orando por denuedo. Ayúdanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dios mío, voy a orar por si en algún momento a ti te place usarme para que usted me use. Voy a orar desde ahora para que usted me dé denuedo, me dé valentía, me dé esfuerzo, me permita atreverme a predicar la palabra de Dios. Amén. La palabra que ocupa aquí el apóstol Pablo es la palabra paresiasomai. A ver si usted lo anota ahí en el rápidamente, hermanita Francesca, ya se nos está acabando el tiempo. Ahí está, mire. Ahí está, para que usted sepa cómo se escribe. Ahí está. Paresiasomai. Esa es la palabra que ocupa Pablo, que es traducido como denuedo. Paresiasomai. Y esta palabra paresiasomai indudablemente significa denuedo, pero juntamente con ello implica libertad. Es decir, la persona predica con libertad. Con libertad. También implica hablar libremente o con audacia. ¡Qué lindo! También esto significa hablar confiadamente. ¡Qué tremendo! Paresiasomai. Esta palabra paresiasomai, que la Reina Valera 60 traduce denuedo, la Biblia de las Américas traduce valor, la 1909 traduce libertad. Imagínate cómo traduce la 1909, libertad. Ya, la 1602 traduce constantemente. Y el Nuevo Testamento de Vidal traduce hablando valientemente. No sé si ahí nos puede leer otras versiones, hermanita Francesca. ¿Son las mismas ya? Coméntenos qué le parece esta palabra denuedo. Para que el Señor nos ayude a tener ese valor, ¿ya? Ese valor, esa fuerza, ya, porque claro, uno muchas igual veces lee después la NTV porque estamos excelentes. Uno igual muchas veces se excusa en la personalidad que uno tiene. Es que yo soy para adentro. Y cuando te deben algo también eres para adentro. Claro, entonces uno muchas veces se justifica de aquello, pero uno como cristiano debe pedirle al Señor ese denuedo de parte de Él para poder hablar, porque no vamos a hablar cosas de nosotros, ¿ya? O cosas del mundo, sino que vamos a hablar cosas de Dios. Entonces Dios nos va a dar ese denuedo si nosotros se lo pedimos también. Amén. Se lo pedimos. Así que, mire, la NTV dice, y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Hermoso. Entonces, claro, acá, como decías tú, dice valor, darle valor. Entonces, que el Señor nos dé ese valor, esa valentía, ese denuedo de parte del Señor. Tremendo, hermano. Una tremenda bendición. Ya se nos está yendo el tiempo. Mis amados hermanos, a ver si la hermanita Francesca nos puede ir leyendo los comentarios. Y anímese a tener esa disposición, la humildad para pedir la oración, para hacer la obra de Dios, y pedir la oración ¿para qué? Para predicar con valor, amén, con determinación, confiadamente, constantemente, con denuedo, con paresiasomai. La hermana Axa nos dice, lo importante es que oremos por quienes nos presiden y dirigen, que Dios nos ayude a orar más que criticar, así claro, es, porque orar por los demás es un acto de amor. La hermana Daisy nos dice amén, amén, siempre están en mis oraciones, Dios les bendiga y les use para su gloria a Dios. La hermana Daisy dice, escuchando por la radio Fe, mis hermanos, amén. Un saludo a nuestra hermanita Daisy, nuestra hermana Alejandrina. Dice, Dios les bendiga, mis amados hermanos, compartida la bendición. Gloria, un saludo a la hermanita Alejandrina. Amén. Nuestra hermana Mónica nos dice, Santo Dios, yo quiero de ese denuedo, mi señora, amén. Yo también quiero ese denuedo. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Iván nos dice, buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo. La terapia, por eso Dios los use en gran manera para la gloria de su nombre, Comuna de la Florida, compartió el programa. Amén. Nuestra hermana Jaralina dice tremendo, gloria a Dios.
La hermana Axa nos dice, claro, cualquier carnal pensaría que Pablo tenía una falta de humildad, una falsa humildad. Claro. Sin embargo, él era muy consciente de que no dependía de sus fuerzas ni capacidades, sino Dios obrando en él y por medio de él. Tremendo. Gloria a Dios. Nuestra hermana Jaralino dice ahí, santo aleluya. Después nuestra hermana Axa nos dice, amén. Dios ayuda a los que se disponen y se esfuerzan. Así Claro. es. Tiene que haber también disposición de nosotros. Acá nuestra hermana Axa dice, estaba tratando de enchufarme con el mensaje. Estoy en el trabajo, me distrae la gente. La hermano Oscar nos dice, amén, gloria al Señor, saludo a la distancia y gracias a ustedes, mis hermanos, y Dios la gloria por la enseñanza, amén, Maranata. Y creo que ahí está. La hermana Karen nos dice, tremenda enseñanza, mis oraciones. La hermanita siempre para Karen, ustedes. un abrazo a la hermanita Karen. Que Dios los use y les dé fuerzas para predicar su palabra, siendo El Señor usted, lo ayude. hermano Richard, mi maestro en la palabra. Gloria a Dios. Hermano Enrique, amén. Dios los fortalezca, siervos del Señor Salvador Jesucristo. Hermano Julio nos dice, segunda de Timoteo 2:1, esfuérzate en esa gracia. Amén. Amén, 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 amén. Una tremenda bendición, mis amados. Usted puede hacer 3 acciones. Darle un like a esta publicación. Gloria a Dios. Ya dejar su comentario y compartir este programa en sus redes sociales. Ya compártalo. Y aquel que quiera escribirme, me puede escribir a mi correo doctrinaapostolica@gmail.com. Y también, si usted quiere, nos puede escribir al WhatsApp más 569 5318 6585. Hoy día nos recordábamos, yo me recordaba de nuestra hermanita Norma, porque gracias al Señor podemos utilizar 2 micrófonos, evidentemente por la misericordia del Señor, Amén. pero también por nuestra hermanita Norma que nos regaló, nos ofrendó de parte del Señor este segundo micrófono. Así que muchas gracias, mis amados hermanos, Gloria a Dios. porque ahora, hermanos, alguien ofrendó un iPhone, nos ofrendaron estos micrófonos, ofrendaron este escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a los amados hermanos podemos tener estos pequeños espacios para compartir con ustedes la palabra del Señor. Si alguno de ustedes quiere aportar para nuestro ministerio de la palabra con una ofrenda de amor, nos puede escribir ahí al WhatsApp y puede apoyar este ministerio de la palabra. Pero sin lugar a dudas, no deje de orar por nosotros. ¿Ya? Eso es importantísimo. Y también muchas gracias al Señor por aquellos que apoyan nuestro ministerio de la palabra para pagar este programa radial. Ya tenemos las 2:56. Díganos las últimas palabras, hermanita Francesca. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a tener ese denuedo, ya estar orando, suplicando al Señor, velando, ya leyendo la palabra, que el Señor nos ayude, porque eso nos va a servir de mucho, 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 y también estar orando por nuestros líderes, ya para que el Señor los guarde, los cuide, y que el Señor nos dé ese denuedo para hablar la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mis amados. A ver si usted puede estar ahí culminando. Gracias a todos los que participaron con nosotros. Amén. Ore por este programa para que nosotros podamos mantenernos aquí en Radio Fe. Hermano, este mes nos costó un poquito más cancelar el programa. Hermano, pero gracias al Señor por todos los generosos. No deje de orar para que podamos seguir enseñando la palabra del Señor y pagar este espacio radial. Un abrazo, mis amados, y que Dios los bendiga.